Dirección de fotografía para seducir a la audiencia de La Nevera Sonora. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, el espacio de participación de las audiencias de Canal Capital, donde su voz sí cuenta. Hoy los invito a hacer una pausa para mirar la televisión desde otro lugar, desde el lente, la luz y la sensibilidad de quienes están detrás de cámara. En cada programa, detrás de lo que vemos en pantalla, hay un equipo que piensa en cómo contarnos una historia no solo con palabras, sino también con imágenes, colores y atmósferas. Esa es la magia de la dirección de fotografía, un arte que combina técnica y emoción para darle vida a cada escena. Acompáñenos en este recorrido por el lenguaje visual de La Nevera Sonora de Canal Capital. Tomen nota de lo que nos contará nuestro invitado del día de hoy y anímense a comentarlo. Escríbanos al correo defensoría@canalcapital.go.co. Estamos comprometidos en garantizar que las voces de las audiencias de Canal Capital y del canal Eureka, nuestro canal infantil y juvenil, sean escuchadas. Buenos días, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Audiencias Capital. Recientemente tuvimos ocasión de hablar con Joana, que es una de las personas que trabaja en la producción y realización del programa La Nevera Sonora. Con ella estuvimos analizando muy en detalle, quizá muchos de ustedes lo recuerden, cómo es todo este trabajo del diseño gráfico y de la animación para producir las distintas piezas que acompañan no solamente la presentación de ese programa, sino cada una de esas secciones. Hoy vamos a profundizar en ese conocimiento apasionante de todo ese trabajo que hay detrás de cámara. Y lo vamos a hacer con Tomás, quien se ocupa de la dirección fotográfica. Con él vamos a conocer eso que es. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué peso tiene en la calidad final de un producto como La Nevera Sonora? Tomás, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. ¿Cuándo te metiste tú en este rollo de la fotografía, del video y demás? ¿Cómo llegaste a esto? Pues resulta que desde mi familia, mi bisabuelo, por parte de mamá, traía como químicos para revelado de fotografía. Y tenían como unas bodegas ahí para hacer todo este manejo del químico, de cómo transportarlo, cómo enviarlo a ciertos lugares, a los laboratorios. Y era como máquinas que uno no podía tocar, básicamente. Era como, entonces, como parte de esa curiosidad de esas máquinas que hacen, y pasa el tiempo y resulté con una cámara en las manos y empieza ya el interés de cómo funciona, qué se puede hacer con esto, primero con la fotografía y ya después ver que el video es algo que también es muy llamativo y pues que también se parte un poco en esa transición de lo análogo a digital, que a mí me tocó más digital que análogo, pero tuve la fortuna también de conocer un poco lo análogo por parte de mi familia. Oye, pero qué bonito eso, ¿no? De niño conocer el trabajo de un abuelo que trabaja con químicos que se utilizan en fotografía, con el revelado, con el laboratorio, con todos esos temas que son de alguna manera mágicos para un niño y para un adulto también, porque hay que ver lo que uno siente cuando empieza a ver cómo se empieza a revelar un rollo, y dependiendo de la calidad del químico, de la cantidad, del tiempo que lo dejen, ese negativo, el tiempo que lo dejen, que puede ser corto, puede ser mucho, de eso depende finalmente el resultado de esa producción. De manera que tienes un contacto ya con una enorme sensibilidad por lo técnico de la fotografía. Claro, sí, y además también como que algo que me impactaba mucho desde la niñez era ver una foto muy grande de Bogotá, como tomada desde Palo Quemado hacia los cerros. Y entonces se veía como la inmensidad de la misma ciudad en una foto en blanco y negro, y era como esa curiosidad también de, bueno, y cuando uno esté allá en la ciudad, ¿qué va a pasar?
y asimismo va uno como recopilando momentos en la luz, de pronto cómo puede capturarse la foto en este momento, o cómo hace 10 años era tal vía y ahora cambió. Entonces ese es un trabajo como también que adopté un poco de mi bisabuelo y que ya lo he podido como empezar a aplicar sin saber un poco ya en la profesión. Me has hecho acordar de alguna conversación que tuve alguna vez con unos colegas sobre quién es un periodista, qué es lo que hace distinto a un periodista. Y en esa conversación le dedicamos un buen tiempo a trabajar la idea de que un periodista es un boyerista profesional. Es decir, es una persona que está husmeando, con la vista sobre todo, y con el oído, está husmeando todo lo que pasa a su alrededor, cosas que nadie se pilla. Y vamos a llegar a la conclusión que un excelente reportero, como un excelente escritor, es aquel que ejerce a conciencia el boyerismo en el buen sentido de la palabra. Claro que sí. Creo que eso es mucho de lo que se traduce en lo que vamos a comentar ahora contigo. Y si te parece, Tomás, volvamos a conversar contigo sobre el set de La Nevera Sonora, que a mí en lo personal, cuando lo vi por primera vez, porque ese set está aquí frente, en este mismo estudio, a esta área donde estamos grabando, yo me quedé impactado. Cuéntanos cómo se empezó a trabajar ese concepto de ese set. Pues viene mucho también de la idea de Andrés Salazar, el director, que pues quería también como salir un poco de ese espacio que siempre se replica en los sets de programas de música, como que puede ser muy chapineruno también de alguna manera. En este caso hacerlo como una mezcla entre lo que es una sala de ensayo también, como un espacio donde puedes como que sea un epicentro de la música, que puede pasar con las salas de ensayos que también se vuelven eso, como el PR de la música también un poco. También encontrar como las posibilidades de tener elementos que nos evocan como una época también, como un contraste de realidades de generaciones también, porque la música no es solamente como para lo que está pasando ahorita, sino todo lo que venimos recibiendo desde atrás, es con la familia, los amigos, las experiencias que vimos a través de la música. Entonces estuvo muy chévere también poder hacer parte, como decir, más que todo en la iluminación del lugar, cómo poder aportar para que se sintiera un dinamismo también de lo que querían transmitir tanto Andrés y los directores de arte, tanto el canal y el programa, que se hizo un trabajo en conjunto, varias reuniones para poderlo sacar adelante. La primera impresión que uno tiene al ver el set es que es como una bodega abandonada a la que se metieron con unas luces y le dieron vida. Es como una sensación así, pero cuando uno empieza a ver detalles, empieza a ver que esa vida que cobra no es gratuita, porque cada uno de los elementos que van apareciendo en ese set le van dando a eso un realce increíble. Y lo que más poderosamente me llama la atención es que no hay un solo elemento que uno diga, este es el gran rey del set. Claro, la nevera es un elemento central, pero no les roba protagonismo a muchos otros elementos que están ahí. Claro, sí, no, además que entre lo rústico que se siente también el lugar, hay también algún tipo de modernidad, pero además de eso también enriquece como la energía que puede recibir también de lo que se está hablando, ¿no? Como musicalmente, lo sonoro también nos va a llevar a diferentes lugares, y las conversaciones que se mantienen en este lugar son justamente en torno a la música, que es la que, por lo menos al equipo como tal, también nos junta de alguna manera y nos engrana para poder hacer realidad el programa. Yo quedé añorando, porque este programa se hace de una manera muy estática. Estás tú aquí, estoy yo acá, está esta gran pantalla, digamos en un formato muy convencional, pero quedé seducido con la idea de que los dos presentadores del programa tienen diferentes lugares que ellos van ocupando a lo largo de la presentación del programa. Y cada uno es como si, estando en el mismo sitio, como si uno estuviera en otro lado. Es impresionante esa sensación que produce. Eso se hace no solamente con la ubicación física, sino también con el trabajo de luces. Con el trabajo de luces y los movimientos de cámara también. Por suerte y por fortuna, los camarógrafos que hay aquí en el canal son impecables con lo que hacen, entonces es como
poder tener, si uno quiere proponer desde la salida de, por ejemplo, donde se hace la editorial, que es como una barra que tenemos ahí en el set, que es el espacio de Andrés para hacer su momento editorial. Ahí empezamos con él, lo acompañamos con otras cámaras para que se sienta un dinamismo también en la imagen con los movimientos, y ya con la luz es como darle un protagonismo también a lo que está pasando, ¿no? Digamos que también hemos querido empezar con el programa totalmente apagado, para darle un poco también de prioridad al aviso de la nevera y la nevera en sí misma, que es como nuestro hilo conductor también del contexto de que este programa se hace en Bogotá, y pues que también vamos a hablar de música. Ese cabezote termina, como nos explicaba Joana, termina con una toma de alguien que está oyendo música con unos audífonos, y se ve la cabeza de la persona y se ven los audífonos, y una imagen, digamos, bastante oscura, bastante negra, y de pronto cuando empieza la toma ya en el set, como lo señalas, está oscuro, pero llega un momento en que eso es un resplandor, casi como el resplandor de la bóveda del Banco de la República, del Museo del Oro del Banco de la República, y eso lo seduce a uno mucho, lo atrapa, lo pega. Claro, sí, es que como también ese tesoro que tenemos no solo en la ciudad, sino en el país, como desde la música, que ha ido creciendo totalmente, y además de eso nos da el pie para nosotros poder contar qué está pasando, qué ha pasado, qué pasó, y qué va a seguir pasando también un poco a nivel musical en la ciudad y en el país. Noté también que en los planos que se manejan de los presentadores, hay unos planos donde, digamos, el presentador está como arriba. El caso de la barra, Andrés se ve como arriba, pero hay un plano donde hay como una caja grande de esas donde se guardan cosas de televisión, una caja de esas donde la pelada esta, que es una pelada con un estilo súper informal, súper relajado, está sentada y Andrés está más arriba. ¿Cómo se hace uno la idea de que él está aquí, ella está más abajo, pero que no se muestran como un desequilibrio en el papel de cada uno? Porque visualmente podría tener más peso el que está arriba sobre el que está abajo, pero uno se pone a ver eso con calma, y como la forma como ellos dialogan y como está iluminado el lugar, le crea a uno una comunicación visual entre el espacio de Andrés con el espacio que ella está ocupando. Claro, sí, es que además también se piensa en la comunicación o un poco también en lo que es el post, ¿no? No solamente está pendiente de lo que pasa, o sea, además de estar pendiente de lo que pasa en el set, también hay que pensar cómo lo recibe el televidente, la persona que lo visualiza después. Entonces, asimismo, es como enriquecer un poco también, como decía Joana, al explicar y tener diferentes puntos de enfoque o puntos de atención. En este caso, estamos haciendo que la transmisión sea mucho más amable también al ojo y dinámica, que era como mencionabas, digamos, aquí somos unos planos un poco más fijos, pero estamos hablando de música, estamos teniendo una dinámica también con, no sé, puede llegar una banda de 5 integrantes o simplemente uno o dos artistas también que compartan en el set. Entonces es encontrar la manera de que todo sea muy homogéneo también y que engrane como en los planos, y asimismo como que se pueda tener una misma coherencia en que puedes empezar hablando con Andrés y después puedes incluir a Manje simplemente con un movimiento de cámara, que puede ser mucho más enriquecedor en un movimiento de que la cámara viene hacia atrás y descubre después a Manje y los presenta a los dos, que ya un simple corte. Son maneras como de encontrar los cambios de plano, pero con las mismas cámaras que nos permiten eso. O sea, si tenemos 3 cámaras para poder hacer esto, saquémoslo adelante porque tenemos una grúa, tenemos unos trípodes, hagamos que todo funcione, y pues ya la luz sí nos permite también tener una dinámica o un momento como los shows en vivo, que los shows, esa es como también la idea del mismo set, como que tenga un tono que no sea solamente las temperaturas que manejamos siempre como en el día a día, en la calle, sino también unos contrastes rosados, otros morados, que le dan ahí como esa profundidad también, y como distancia que puede haber también, y como que complementa también la misma imagen, lo que te decía, enriquecer el ojo y acompañar al televidente, pues que pueda estar visualizando tranquilo y pues cómodo también, de alguna, que se entretenga básicamente. Este es un set que a mi modo tiene un riesgo muy poderoso, y es que como es tan bonito
y como tiene tantas cosas, puede llegar a inducir a que uno empiece a fijarse solo en el set y se olvide de los presentadores, como que el set lo distraiga a uno. Pero resulta que no, porque hay un equilibrio, hay una conjugación virtuosa entre el set quieto, que tiene miles de cosas, cientos de objetos y de detalles para mirar, y los presentadores que se están moviendo todo el tiempo y las cámaras se están moviendo con ellos también. Sí, pues también más allá de de mostrar a los presentadores o quienes están involucrados en el set, es resaltar también los detalles que tenemos en ciertos elementos que también están conectados con algunas de las secciones. Entonces, por ejemplo, hay un libro en la biblioteca que está literal la cortinilla de A Domicilio, que es una de las secciones que tenemos también, que es salir a Bogotá, a la ciudad, a encontrar mil y una historias de ensayaderos, lugares, también tribus, pues grupos también que están día a día, como dice el presentador, en pie de lucha. Y nada, pues entonces es poder resaltar todo esto. También está como en la nevera el detalle de poder tener como unas fotos y recordatorios de cada uno de los invitados y de los momentos. Entonces pues resaltar, y esto que ayuda como a enriquecer esa belleza del set, y el programa también como que se nutra más de no solo la información que se está dando, sino que sea un lugar también que disfrute también el que lo está viendo. Supongo que en la grabación de la presentación del programa mismo se toma muchísimo tiempo, porque habrá ciertos pedacitos que se graban para introducir cosas específicas, las secciones que requieren un movimiento de cámara y de tal, pero de pronto no se alcanzó a hacer el movimiento que uno había calculado con el tiempo que utiliza el presentador o la presentadora, y habrá que repetir para lograr el efecto que uno está buscando, de tal manera que termine la frase, digamos, y coincida con el fin del movimiento de una cámara. ¿Ese tipo de cosas? Sí, además pues estamos en vivo viendo todo y viendo cómo puede funcionar también, pero asimismo se tiene como, mientras lo que se está conversando, se está previsualizando las otras cámaras y planeando también qué planos podemos proponer para lo que viene, para lo que sigue, o de algún momento puede ser que estamos hablando y hay una intervención y la alcanzamos a tener, no la alcanzamos a tener. Entonces es un juego de ver cómo qué plano funciona mejor para cada uno de los momentos y estar muy atento a lo que está pasando en el mismo set y ver cómo traducirlo en imagen que acompaña esto. Podemos empezar, no sé, lo que te decía, como de un elemento y llegar al personaje, y eso va a enriquecer un montón mientras está pasando algo y le damos tiempo a que otra cámara se acomode para tener otro momento también. En el capítulo específico que se hizo sobre la historia del punk, ¿no? Vi que cuando saltaban de la presentación de la sección, por ejemplo, de A Domicilio, que está este ambiente con determinado tipo de iluminación en el set, y se van al sitio donde fueron entrevistados los artistas, pues uno como que siente que sigue como en el mismo espacio, porque llega allá, yo no sé si eso es el ensayadero o el sitio donde ellos se presentan, no lo sé, pero uno como que dice, estamos como en el mismo ambiente, como que uno no siente que haya una ruptura visual. Sí, hay muchas conexiones que se tratan de tener en lo visual y narrativo también, que se juntan con movimientos de cámara, que te puedes ir aquí a un espacio en negro que te va a conectar con otro espacio en negro que te lleva a otra locación. Entonces se trata de pensar un poco también eso, en que funcione también no solo para, digamos, la comodidad del que está grabando, sino también para el que está editando. Entonces el editor también tiene la posibilidad y la apertura de con los movimientos de cámara que uno hace y repite y de pronto propone también para él, y que él pueda ejecutar y desarrollar también a un buen criterio, que pues entendiendo como el concepto y el contexto del programa, pues ya ahí se juntan como ambas magias de lo que se graba y lo que se puede también acoplar. Algunas veces también puede pasar, no sé, que más que falten cosas es como de pronto la atención la tenía a X situación y algo pudo estar pasando, y en la misma situación de la grabación, cuando es fuera del set, pues ahí estamos todos como en esa conexión de, bueno, está pasando esto, aprovechémoslo de la mejor manera, y ser muy receptivos también a eso, a que no solamente unos los ojos, sino los que estamos en el proyecto, y somos un equipo, y pues justamente entre todos podemos también llegar a todo esto que enriquece el mismo programa.
Les recordamos que este espacio también es para ustedes. Queremos conocer todas sus opiniones, comentarios y sugerencias sobre nuestra programación. Pueden escribirnos al correo defensoría@canalcapital.go.co y contarnos qué contenidos les gustaría ver o qué temas consideran importantes para seguir fortaleciendo la televisión pública. No se muevan porque en la segunda parte seguiremos descubriendo cómo la luz, el color y la cámara construyen la identidad visual de la nevera sonora. Sigamos viendo la entrevista. Me llamó también mucho la atención que llegan, por ejemplo, a ese sitio donde está un grupo, una banda X, que es así también penumbroso, con tatuajes, manes de barba, con chaquetas de cuero y todo, son 3 o 4, pero cada uno está ubicado como en un sitio distinto y casi que uno tiene la sensación de que hay una secuencia única. Puede que haya cortes, pero lo que uno ve es que cada uno está en un sitio estratégico, pero donde cada uno de ellos aparece está como bien iluminado, como si fueran piecitas de un jueguito de esos, ¿cómo se llaman esos carruselitos de juguete que uno pone a dar vueltas? Que todo está como cuadradito y todo está perfectamente iluminado. Hay una iluminación para cada uno de esos personajes en ese lugar. Claro, digamos, llegar a cada una de las locaciones en las que se graban es un reto desde la iluminación y el sonido y todo también, porque pues todas las condiciones de los espacios son diferentes. En este caso era un lugar que tenía muy poca iluminación y lo que hicimos fue intervenir y poner unos tubos, organizarlos que funcionaran y terminó siendo una escena cinematográfica. Parecen unos personajes sacados de una película, no sé, de Texas, algo así súper curioso, porque cada un personaje tenía como su identidad y así mismo tratábamos desde la luz y desde los planos poder resaltar eso. Entonces, en ese que mencionaba, eso es como un plano general donde están todos y para hacer la charla íbamos básicamente interactuando con cada uno, entonces nos íbamos acercando la cámara a cada uno del que iba conversando, después nos alejábamos para presentarlos a todos si había alguna otra intervención. Eso es lo que te digo, que podría sentirse un poco improvisado a la vez, pero simplemente es pura atención de lo que está pasando y captar la realidad de ese momento para que pues, se logre también narrar y contar esa historia que se quería en ese momento, que era más que todo sobre el punk. A mí eso me pareció alucinante porque eso supone mucho tiempo, supone que haya un preguión visual de qué es lo que yo quiero con estos 4 hombres que están ahí, o 5, no me acuerdo cuántos eran, pero eso se ve que está claramente delimitado y también tenemos claro desde el punto de vista, supongo, de la dirección del canal y de quien está haciendo la nota específica con los objetivos específicos de qué preguntarle a cada uno, porque para eso también hay una investigación previa. No es que yo llego a preguntarles ahí cualquier cosa, sino que ya sé que este me puede de pronto responder muy atinadamente tal cosa, aquel, esta otra y demás. Y la cámara le va haciendo juego a esto, pero aquí se necesita una comunión. Aquí se necesita casi un maridaje, una cohabitación con los camarógrafos o camarógrafas si las hay, porque ellos tienen que tener también clara la película, porque finalmente son ellos quienes con sus movimientos, con sus manos, con su ojo, con su experiencia, ponen a funcionar esa cámara para lograr lo que yo me estoy imaginando. ¿Cómo se hace ese trabajo? Pues hablemoslo en 2 partes, como lo que se hace en calle, por así las notas en calle, lo que se graba en calle es más como salimos el equipo que le decimos la nevera en la calle, que somos Manje, la presentadora, Oscar, el asistente de producción, y mi persona, que estamos como saliendo casi semana a semana a contar historias, y es un trabajo más de como más de realizador y ir allá con la cámara, grabar en ciertos lugares, y esa dinámica es un poco de ir a descubrir y ver cómo hacer que eso que descubrimos se vea bien. Ya aquí en el programa ya pues es un equipo mucho más grande donde cada camarógrafo tiene su rol y sabe como qué posición tiene, y además de eso está el ponche, que es toda esta cámara, todas estas señales de cámara las recibimos en una consola, un TriCaster, que de ahí es donde la magia del ponche es donde es la que nos da la posibilidad de seguir narrando y contando lo que pasa en el programa. Pasa también que él tiene el control también de ciertas direcciones de cámaras y yo estoy junto con él para eso, para poder, yo algo que veo acá y él que está viendo, y tienen como también esa habilidad de poder
ponchar en el momento que es, porque conocen muy bien la máquina que se utiliza. Entonces es un trabajo en conjunto ahí donde no solamente es Tomás haciendo esto, sino es Tomás, Arturo, el Abuel, todas estas personas que están aquí en el mismo canal sacando adelante el programa. Y además también ya hay como un lenguaje en el que se le está comunicando a los presentadores a qué cámara tienen que mirar, a qué cámara pueden mirar, qué cámara está con ellos, qué otra va o qué se va a contar en este momento. Tenemos una comunicación también interna para que se dé también y se pueda como tener bastante controlado lo que pasa en el set. Hay aspectos fundamentales en la producción de televisión y uno de ellos es el tipo de ropa que usan las personas que salen en televisión. Seguramente si yo me hubiera venido hoy con una camisa, no como esta que la tengo cubierta con este uso que es de un solo color y no tiene rayas y cosas de estas, me hubieran dicho, busquemos una camisa porque eso produce lo que en televisión se llama ruido. Ajá. Las rayas no son como buenas o los cuadros exageradamente. Ese tipo de aspectos se prevén antes de ir a grabar conociendo, digamos, las características de un personaje, que de pronto no me vaya a salir un personaje muy bien vestido para la entrevista y mostrando cómo se percibe y se representa, que en algún momento hay que trabajar con ellos y explicarles que de pronto ese tipo de vestuario no conviene mucho. Hablando un poco más de tonalidades, puede ser, sí. Digamos, a veces los tonos blancos como rebota mucho la luz sobre el blanco, puede que sea incómodo de pronto en algún momento hacia la cámara o hacia el máster, que manejan también ciertos niveles de color. Entonces se hacen como ciertas precauciones, por ejemplo, no sé, en el caso de que si tenemos, no en el set, sino grabando una cápsula, pues que es un croma, ahí hay otras limitantes, es como no se pueden tonos azules, no se pueden tonos verdes, pero ya como tal en el set, y como si llega un invitado, se dan como ciertos lineamientos más que todo, pero pues no sé, tampoco es una camisa de fuerza, pues porque pues también es un poco la identidad del que está viniendo, entonces es como se puede tener un poco más controlado, digamos, con los presentadores, ya con los invitados es un poco más de dialogar también y entender cómo es el mismo personaje, porque cada uno tiene una identidad diferente. Dependiendo de cada uno de los temas, van cambiando también las propuestas, se pueden ir modificando los movimientos a los cuales estoy acostumbrado. No sé, si estoy de pronto haciendo un trabajo sobre una banda que está inspirada en las músicas de la India, que puede tener un carácter un poco como religioso, como espiritual, que están haciendo unas mezclas de algunos instrumentos raros para nosotros y que requiere una cosa. Ese tipo de condiciones hace que este movimiento a veces frenético de cámara permanente se modere, se atenúe y se quede, por ejemplo, más quieta la cámara para ese tipo para un tema hipotético como ese que te estoy planteando. Claro, son diferentes lenguajes. El lenguaje también que se tiene con el movimiento de la cámara, que puede ser un poco más lento, un poco más rápido también, varía entre la temática, el contexto en el que nos estemos desarrollando. No sé, es diferente estar en un show, por ejemplo, de rock o electrónica, donde los movimientos puede que sean mucho más bruscos y acelerados porque el ritmo también lo permite. Ya si nos vamos a algo un poco más meditativo, un poco más contemplativo, es un poco más suave. De pronto también en el mismo set, si se está tocando algún tema también muy más que delicado, es como sentido, como que tiene como medio inspiracional de alguna manera, acompañamos un poco también con un son muy como muy sustancial también, muy delicado, que vaya acercándose o alejándose a la persona. Eso también te está diciendo otro tipo de cosas. Si te alejas de la cámara de una manera muy suave o si te alejas de una manera muy rápida, tienes dos interpretaciones diferentes, y lo más interesante de esto es cómo lo percibe el mismo ojo. Y como lo hablaban también con Joana, cómo el mismo cerebro también identifica todo esto y te puede generar a ti desde una precaución hasta un momento más de atención y más calma. Tomás, gracias por haber venido hoy a Audiencias Capital. Creo que nos has ayudado a enriquecer más la comprensión de la importancia de un trabajo tan bello como la dirección de fotografía en un programa tan específico como La Nevera Sonora. Te lo agradezco a nombre de las audiencias, y a ustedes les invito a que nos escriban contándonos qué les pareció este rollo apasionante para nosotros, y yo creo que para ustedes también, que hemos tenido hoy con Tomás aquí en Audiencias Capital. Hasta la próxima.
Llegamos al final de esta edición de Audiencias Capital, el espacio de participación de las audiencias de Canal Capital, donde su voz sí cuenta. Les recordamos que este espacio también es suyo. Los invitamos a escribirnos al correo defensoría@canalcapital.go.co para enviarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Gracias por acompañarnos y por seguir siendo parte activa de esta conversación entre la televisión pública y sus audiencias. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.